afternoon. This is Víctor Marcos from MIDAN, Buenas tardes, Víctor Marcos de la Agencia Española de Energía Renovable. Coordinamos este foro con los organizadores y me gustaría darles la bienvenida. Este es el último foro. Gracias por estar aquí. Han sido 3 jornadas muy largas. Estamos llegando al final, pero ha sido de gran utilidad y tenemos un panel excelente para terminar. El foro es sobre pymes y el papel que pueden desempeñar en la transición energética. Empiezo presentando a los ponentes y luego voy a hacerles algunas preguntas y les pasaré a ustedes la palabra si quieren hacer preguntas para alguno o para todos ellos. Empiecen, por lo tanto, a pensar sus preguntas. Por si acaso les pongo deberes. Y bueno, empezamos con Salim de Bonet, secretaria general de OLCO, Western Europe and Overseas. Bien. Cuando contesten a la primera pregunta, les pediré que por favor nos den más datos sobre su persona y carrera. Buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí. Sí, como has dicho, yo soy la secretaria general de la región de Europa Occidental de Anthropo, que es una empresa francesa que nos especializamos en la implementación de unidades de generación energética, solar, eólica, y llevo ya bastantes años, algunos años con la empresa, y hemos hecho proyectos en más de 13 países del mundo y estoy encantado de estar aquí en esta sesión porque la empresa se creó hace 15 años y nosotros en ese momento éramos una startup con solamente un puñado de personas en una oficina en París y ahora estamos por todo el mundo y ya nos estamos convirtiendo en una empresa más grande y voy a intentar compartir con vosotros todo lo que hacemos. Sí, tenéis unos vislumbres muy interesantes sobre todo esto. El siguiente a la derecha es Ewa Eleri de la International Center for Energy, Environment and Development, es decir, el Centro Internacional para la Energía, el Medio Ambiente y el Desarrollo en Nigeria. Bueno, muchas gracias. Yo estoy en Abuja, Nigeria. Tenemos oficinas allí. Somos una empresa, una organización muy pequeña, somos sin afán de lucro y proporcionamos servicios a pymes en el sector de la electricidad renovable y también para labores de cocina limpias, porque muchas veces solo pensamos en la electricidad, pero está también el consumo en el hogar para la cocina y demás. Nosotros interactuamos con pymes y las ayudamos a establecer alianzas entre ellas en materia de políticas, en materia de conocimientos técnicos, y lo hacemos en todo el mercado eléctrico y los servicios energéticos en general. Eso es lo que hacemos y más tarde puedo añadir más. Muy bien, muchas gracias. La siguiente persona a la derecha es Adriana Rodríguez, que trabaja en Climate Strategy, estrategia climática, y está en investigación de políticas climáticas. Sí, nosotros somos una empresa de consultoría
y Advocacy. Estamos en Madrid y trabajamos para desarrollar soluciones para el cambio climático en España y en otros lugares en cuanto a finanzas sostenibles, eficiencia, innovación. Y estoy aquí hoy porque el año pasado llevamos adelante un proyecto con más de 300 pymes en España y 90 otras plataformas empresariales para ver qué acciones estaban tomando al respecto, y también en el contexto de la crisis energética examinar la cuestión de la reducción de costes, y tenemos asuntos muy interesantes que podemos comentar. Muy bien, gracias, Adriana. En último lugar, aunque no de importancia, María de Pablo, que trabaja en el Banco Trio 2 y es gestora, jefa de estrategia de negocio. Y era mi jefa hace 10 años. Gracias, Víctor. Me llamo María. Como ha dicho Víctor, soy ingeniero mecánico especializada en energía y me especializo en la energía y en energía renovable. Los últimos años en el Banco Trio 2, que es un banco que solo trabaja en algunas áreas, sector social, etcétera. Empezamos invirtiendo en renovables después del desastre de Chernobyl, cuando empezó a tener sentido intentar cambiar la producción energética. Y gracias por invitarnos. Porque no es tan obvio esto de invitar a un banco. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Creo que es útil invitar a un banco, porque en Trio 2 tenéis un papel que desempeñar, no cabe duda. Y creo que podéis contribuir mucho a esto. Y voy a empezar con las preguntas para el grupo. En primer lugar, el sector de renovables, ¿cómo puede hacer uso de todos los conocimientos, innovación y demás que hacen falta en el sector y catalizar nuevos sistemas empresariales? ¿Cómo pueden las pymes ser útiles y hacer algo, como dice el título de esto, para cambiar fuera de los mercados globalizados, cambiar la situación más allá de los mercados globalizados? Bueno, yo siempre digo, y como he dicho hace un momento, mi presente aquí me da la oportunidad de compartir la experiencia de Aquo. Ahora somos una empresa más grande, empezamos siendo muy pequeños. Estuve en otra sesión esta mañana y había una cuestión sobre la que todos estamos de acuerdo, que es que la transición energética debería verse a nivel global, pero debería canalizarse a nivel local. El nivel local es muy significativo para Aquo y la experiencia que hemos tenido es, bueno, tenemos 15 años ya de experiencia y siempre hemos intentado entender lo mejor posible las especificidades de cada territorio en el cual estábamos presentes. Y eso nos ha ayudado mucho como startup y pyme a desarrollar proyectos que estructuren soluciones que encajen lo mejor posible con las necesidades de cada territorio en el que operamos para implementar un proyecto. Algo que no he dicho es que nosotros estamos involucrados en el proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, desde su desarrollo hasta su financiación, construcción y funcionamiento. Nuestros activos están implicados en todo momento y creemos que necesitamos tener una visión a largo plazo de nuestros activos, nuestros proyectos. Eso significa que los proyectos tienen que estar incorporados en el territorio y que tengan en cuenta las especificidades locales y la economía local de los territorios en los cuales se ponen en práctica los proyectos. Esa es una cosa. Y la otra cosa importante que quiero
en relación con la cual quiero compartir mi experiencia es la innovación. Aquo siempre ha puesto la innovación en el corazón de lo que hace. Es en el corazón de su estrategia. Cuando éramos una startup, bueno, quizás no fuera la única manera, pero casi la única manera, la innovación de salir adelante y hacernos un hueco en el mundo de la energía renovable. Y nosotros hemos experimentado, hemos hecho muchas innovaciones, hemos intentado encontrar soluciones para nuestros proyectos, incluso cuando parecía no haber soluciones, siempre, como he dicho, teniendo en cuenta las especificidades locales. Para darles un ejemplo, puedo decir que Aquo ha creado hace casi 15 años el concepto de energía verde, que ahora se conoce perfectamente, y es un ejemplo de solución técnica que tiene en cuenta la especificidad de una parte o de los territorios, especialmente para el grupo Aquo, para la empresa Aquo. Fue en la reunión en Córcega, en las Indias Occidentales, donde donde los espacios no son tan grandes y había que encontrar soluciones para implementar plantas fotovoltaicas, pero no coger la tierra que era necesaria para la agricultura. Entonces hemos desarrollado este concepto de agreen, o sea, desarrollos agrícolas verdes o desarrollos verdes que tengan en cuenta la agricultura y sus necesidades, y hemos encontrado unas soluciones muy buenas energéticas para proyectos que sean energéticos y a la vez agrícolas. Y creo que esto es lo que deben hacer las pymes, precisamente, pensar cuáles son las limitaciones locales y qué soluciones se pueden crear para abordar estas cuestiones. Y eso realmente, bueno, son los conocimientos que las pymes pueden llevar a la transición energética, a las nuevas soluciones que necesitamos. Sí, en Nigeria las pymes, ¿cómo está la situación? Gracias, Víctor. Bueno, en Nigeria, gran parte de lo que está ocurriendo en el mundo empresarial en renovables, bueno, son negocios pequeños. Hay una dicotomía y en ella las nuevas formas de energía renovable tienen, bueno, las empresas de ese sector son más jóvenes y más pequeñas. Las más grandes están en el sistema eléctrico convencional, basado en petróleo y en gas y un poco de algo de hidroeléctrica. Hay una dicotomía, por lo tanto, y hay desafíos específicos para estas pequeñas empresas, tanto desde el punto de vista del regulador como desde el punto de vista de la operación. Por ejemplo, el mayor problema son una de las cuestiones principales son las subvenciones energéticas. Donde el petróleo está muy subvencionado, la electricidad convencional está muy subvencionada, y las renovables, bueno, para las renovables resulta difícil competir. Entonces, estamos presionando al gobierno para que empiece a reducir las subvenciones que reciben los combustibles fósiles, porque si el terreno de juego no es igual para todos, no puede existir una competencia saludable. Esa es la situación. Hoy la presión, estamos buscando aplicar presión para reducir las subvenciones, pero no para ser verdes específicamente, sino porque hemos gastado entre 20.000 y 25.000 millones de dólares todos los años en subvenciones energéticas.
y grandes cantidades de dinero en la energía convencional subvencionada. Y por lo tanto, ahora la idea, o sea, queremos reducir ese nivel de subvenciones desde un punto de vista fiscal para que el presupuesto nacional no se vea tan gravado. Y esperamos que los subsidios, las subvenciones se vayan quitando y lleguemos a un punto en el cual incentivemos la energía solar, las tecnologías solares y otras renovables, o quizá llegar al punto en el cual pues incluso se empiece a aplicar una tasa de carbono. Es decir, que hay diferentes aspectos y diferentes objetivos. Otros desafíos tienen que ver con la naturaleza de las pymes, acceso a financiación, por ejemplo, los bancos, préstamos bancarios para pequeñas empresas. Y bueno, conseguir que los bancos y los financiadores entiendan técnicamente los proyectos y tengan personal que pueda interactuar con el personal de este sector, y esos son otros desafíos. Y también tenemos algunos desafíos técnicos. La regulación de las normas técnicas no es muy buena, y hoy en día si quieres montar un panel solar en el tejado, puede venir cualquiera. No hacen falta certificados. Realmente sabes lo que estás haciendo, entonces tienes los conocimientos necesarios para instalar un sistema solar. Los equipos que se usan son bastante buenos. Por lo tanto, necesitamos normalizar y certificar la industria. O sea que tenemos esos desafíos en cuanto a destrezas y conocimientos, y en cuanto a certificación y normas. Y por lo tanto, bueno, y también tenemos problemas más grandes, como por ejemplo la demanda. La gente, una gran parte de la población, se va a poder permitir una gran parte de la población una energía limpia, eólica, solar. Quizás sea más cara la solar y la eólica que la electricidad convencional, porque la electricidad convencional está subvencionada. ¿Va a poder la gente pagar el precio? Entonces, en todo el ecosistema que tiene que ver con los negocios pequeños y las pymes, hay muchos desafíos, y son desafíos que todas las pymes tienen que abordar, pero muy específicos en el sector de las energías renovables. Y lo que estamos intentando en nuestra investigación y en nuestras alianzas, estamos intentando juntar entre sí a los agentes y a los grupos de interés, sector privado, el Estado, y con eso lo dejo. Muy bien. Has hablado de cosas muy importantes: subsidios, subvenciones, tasa de carbono, bancos, posibilidades de negocio, y luego el hecho de que la gente se pueda permitir esta energía. Vamos a pasar a María. María, en su banco han financiado. ¿Vosotros podéis ayudar a estas pymes y a estas empresas locales con sus proyectos? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Ewa. Si queremos hacer cosas con pequeñas empresas en renovables y en general en otras áreas, hay que tener acceso a financiación. No es tan obvio. El dinero decide lo que vas a hacer y lo que puedes hacer y el futuro. Y es importante a veces comprender que si las empresas pequeñas no tienen acceso a las finanzas, a la financiación, no pueden hacer lo que necesitan hacer, y al final no pueden promover no pueden sacar adelante sus actividades, no pueden tomar decisiones sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Y si no tienen acceso a la financiación, solo las empresas grandes y los lobbies grandes podrán hacer algo.
Y estoy de acuerdo. Es verdad que a veces podríamos también tener o buscar el apoyo, otros apoyos. Como banco también necesitamos el apoyo de la administración, porque por ejemplo durante la crisis hemos trabajado con los programas de garantías. En algunos mercados no maduros hemos necesitado también subvenciones, pero en general los bancos pueden hacer muchas cosas a la hora de prestar y de invertir, porque a veces hay que también invertir, no es simplemente cuestión de dar créditos. Y es importante, desde nuestro punto de vista, yo soy ingeniero, pero trabajo en un banco, porque es importante entender el modelo de negocio y lo que les hace falta a estas empresas. Y es importante para las pymes en renovables, pero en general para todas las pymes, porque uno de los problemas que tienen es que necesitan reducir su sello de carbono, su huella de carbono, van a tener que reducirla en los próximos años, y que no siempre tienen los recursos humanos ni financieros, económicos, y que por lo tanto necesitan tener acceso a la financiación, porque es importante entender que las empresas en el sector de renovables necesitan otras empresas que no son del sector de las renovables, sino empresas en general. Y todo el mundo está intentando reducir costes, emitir menos carbono, y para ello es muy importante tener acceso a la financiación, pero también el apoyo de otras empresas y de la administración. Ya está ocurriendo, yo diría, durante la crisis ucraniana y del coronavirus, tuvimos el apoyo del ICO y de los bancos en general, y lo que está ocurriendo ahora con la financiación de siguiente generación, que también viene gestionada por el IDAE, pero también por otras instituciones públicas. Yo creo que las instituciones públicas y los bancos tienen que trabajar conjuntamente para poder ayudar a las pequeñas empresas en España y en todos los países del mundo, o por lo menos la mayoría. Sí, quizá los problemas de las pequeñas empresas, yo creo que son similares en todos los países. Adriana, ¿cuál es tu perspectiva de las pymes en este gran estudio que habéis hecho en España? ¿Cuáles son vuestras conclusiones? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los negocios a hacer más? Bueno, todo lo que habéis dicho es muy importante en relación con los resultados que hemos visto en España, pero estoy segura de que lo que hemos encontrado aquí se puede aplicar a otros países. Nosotros vemos que la reducción de la emisión de carbono es el próximo desafío. Las emisiones son el gran desafío de las pymes en el futuro inmediato. En el contexto de una economía resistente, de unas sociedades resistentes, promover la innovación y asegurarse de que eso también sea aplicable, de que eso se pueda hacer en el contexto de las pequeñas empresas en el sector de la energía y otros. El 99% de nuestro tejido empresarial son pequeñas empresas, hay que recordarlo en España, son las que más empleo generan, y por lo tanto es muy importante garantizar que esta transición sea estable y justa para todo el mundo y para los trabajadores en España y en otros países. También la descarbonización de las pymes es necesaria para mitigar la crisis, y hay que ayudarles a pasar a renovables para que sus negocios sean más resistentes. Hemos encontrado en un estudio que el 78% de las pymes están sintiendo el impacto negativo de la crisis energética, y esto está agravando una situación ya de por sí compleja después de la COVID, que es otro ejemplo de crisis que podría volver a presentarse en el futuro. Y la crisis energética ha ayudado a las pymes a ver que tienen que empezar a actuar. El 60% nos dijeron
que perciben los riesgos y que quieren empezar a hacer algo al respecto. Hemos identificado algunas pymes que ya han empezado a tomar medidas, no son la mayoría, pero son buenos ejemplos de reducción de costes y emisiones y soluciones energéticas innovadoras a pequeña escala. Vemos, por ejemplo, que la energía renovable se está implementando en el 31% de los que contestaron a nuestro estudio, nuestra encuesta, y el 38% dicen que tienen algún tipo de plan climático. Es posible que las respuestas estén sesgadas hacia el lado más positivo, pero aún así esto muestra que hay concienciación y que la gente sabe que tiene que empezar a cambiar los patrones de consumo. Puedo mostrar ejemplos locales que muestran cómo las condiciones locales son importantes y cómo estas pymes se están adaptando al territorio y a las circunstancias para reducir sus costes y también garantizar que esto se haga de una forma que se haga en sintonía con el medio ambiente. Tenemos un ejemplo de pyme que es ASPA, que ha utilizado fondos para la regeneración de los territorios mineros, para invertir en paneles solares e incluso ha empezado a examinar el hidrógeno como combustible. Esta es una pequeña innovación puesta en marcha por una pequeña empresa. También tenemos un ejemplo de un productor de muebles que ha visto que sus costes subieron 3 veces debido a la crisis y decidieron instalar paneles solares, y esto llevó a una reducción del consumo del 60%, y también están mirando el hidrógeno como combustible para su empresa de muebles. Estos son algunos pequeños ejemplos en nuestro informe que muestran cómo hay que empezar a movilizar a las pymes. Tienen buenas ideas y buenas intenciones, pero tienen obstáculos. Tienen el obstáculo del conocimiento. El 58%, todavía no han calculado su huella de carbono, que es la manera de identificar los puntos candentes de su actividad que tienen que abordar en términos energéticos, y luego el 48% dicen que no tienen financiación. Y este año estamos empezando a hablar con bancos privados y públicos para ver cómo podemos ayudar a las pymes a través de instrumentos financieros innovadores y también fondos públicos como los de recuperación, agilizarlos y hacerlos más accesibles para las pymes, porque ahora mismo no es tan fácil, están teniendo que luchar en otras áreas y buscar financiación a veces es un esfuerzo añadido. Estamos intentando funcionalizar todo esto para que esto sea más fácil. Gracias. Ahora me gustaría pasar al público por si tiene alguna pregunta. Levantad la mano, yo tengo muchas. No hay ninguna. Sí, hay una pregunta. Micrófono, por favor. Lo que quieras, hay traducción, pero... Okay. Well, I guess you can hear me. Bueno, supongo que me oís. Me llamo Mauricio Iribarren, trabajo para Climate Strategy, estrategia climática, y este es un gran grupo y una gran discusión. Mi percepción es que el público exige cada vez más productos verdes. Si eso lo traducís a vuestras industrias específicas, quizá podáis decirnos cuál es vuestra experiencia con el público. El público está exigiendo sostenibilidad, está pidiendo que la sostenibilidad esté integrada en los productos que consume. ¿Estáis viendo que eso es lo que ocurre o no? Bueno, no lo sé. Nuestro mercado es un poco diferente. El mercado africano es un poco diferente. Nosotros tenemos un mercado que básicamente está dominado por posibles clientes que no tienen acceso a energía en absoluto. No tienen ningún acceso a la energía. No son clientes que estén buscando hacer una transición.
En este caso es una transición entre la ausencia total de energía y alguna forma de energía. Por lo tanto, la situación europea es muy diferente a la situación europea donde los clientes buscan etiquetas verdes y la cosa es más sofisticada. En África es muy diferente, pero hay un gran potencial en nuestro mercado. Aquí lo necesario sería que haya creatividad que permita cubrir las necesidades básicas de la población cuando en los sectores en los que haya demanda, la agrícola, hay demanda, por ejemplo, para operaciones de procesado, de secado, y en esas áreas las renovables, las pymes pueden proporcionar soluciones hechas a medida para casos concretos. La ventaja es la tecnología siempre se me atraviesa. La ventaja es la siguiente. Si atiendes a clientes que se dedican a producir, pues es más fácil que te paguen, porque das un servicio y pues además tienes que cobrarlo a un precio normal. Si eres agricultor o un propietario de una fábrica y utilizas diésel para trabajar y lo puedes conseguir y puedes ofrecerles a ellos, a estas personas, una solución verde más barata, pues ahí sí que puedes conseguir que te paguen la factura, ¿no? Me refiero a diferencia de los hogares, ¿no? O sea que lo que habría que hacer es un mix, ¿no?, de clientes residenciales y usos productivos, fábricas, agricultura. De esta forma puedes incluir de alguna forma la generación y es una oportunidad bastante buena que tenemos a nuestro alcance. Pero dicho esto, creo que en nuestro mercado hay un desafío de escalar, ¿no? Porque claro, si uno escala la producción, pues puede abaratar los costes para las pymes, construyendo capacidad técnica, porque además puedes tener un plan de negocio rentable, tener gente cualificada que pueda garantizar una buena gestión. O sea que es importante poder escalar, ¿no?, la producción para poder, como digo, satisfacer las necesidades precisamente del sector productivo. Bueno, no sé si, María, tenéis clientes en vuestro negocio, quizás clientes más grandes. ¿Qué pensáis? ¿Los clientes pues realmente demandan estos productos más verdes? ¿Esta realidad existe? Bueno, creo que nos enfrentamos a esta realidad, sí. Nuestros clientes, que son, por ejemplo, grandes industrias, y antes, bueno, pues ahora hay muchas alianzas público-privadas, ¿no? Pero antiguamente eran eléctricas públicas, ¿no?, estatales. O sea que nosotros no hablamos directamente con clientes o con consumidores. Pero sí que creo que en nuestro mercado sí que es una realidad, ¿no? Y si hablamos de las distintas cuestiones que se abordaron en la primera parte de la sesión, quizás el tema de la financiación sería importante. Hemos hablado también de la innovación y se ha dicho que hay algo que se puede hacer con, no sé, desarrollar sistemas de financiación innovadores, ¿no? Sería una forma habría que explorar de alguna forma cómo podemos tener una financiación más innovadora y concretamente
me refiero a la financiación para las pymes, porque necesitamos crear e inventar nuevas formas de financiación y quizás esto no esté directamente vinculado con el consumidor final y con productos más verdes, pero, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de financiación crowdfunding que se desarrolló hace algunos años porque queríamos ofrecer la posibilidad a los vecinos de las distintas plantas de invertir en la transición energética, y creo que otra forma de abordar estos productos verdes es a través de una financiación verde, y también de esta forma damos la posibilidad a la gente de invertir directamente en proyectos que participan en la transición energética, concretamente en el sector agrícola. Y además esto también es una forma de conseguir una mejor aceptabilidad social de los proyectos solares o eólicos. O sea, que no es lo que se diría un proyecto verde, digamos, según la definición tradicional, pero implicar a la gente en este tipo de financiaciones, pues sí que podría ser una forma también de ser verdes. Desde mi punto de vista, hay un interés en los productos verdes, sí que hay. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos inversiones verdes, puedes invertir en fondos verdes en nuestro banco. Y nuestros clientes minoristas están pidiendo ese tipo de productos cada vez más. No les interesa solamente el beneficio o el tipo de interés, sino que les interesa un poco qué hacemos con el dinero que ellos ponen en el banco. Y esa es una realidad. Y también en las empresas. Hace algunos años, cuando yo trabajaba, por ejemplo, con una pyme o una pequeña empresa que trabajaba en un sector social o cultural, por ejemplo, empresas que se ocupan de proporcionar servicios sanitarios a los mayores o temas de educación. Cuando yo les decía, ¿utilizáis paneles solares? Y me miraban sin entender lo que les estaba diciendo. Yo les decía, bueno, vamos a ver. Ellos nos decían, mira, ya trabajamos en temas sociales, por lo tanto, ya no hace falta que seamos sostenibles. Pero ahora ha cambiado la cosa. Ahora entienden que aunque sean una ONG, deben también ser sostenibles. Por lo tanto, se ha cambiado mucho en los últimos años. Pero al mismo tiempo nos enfrentamos a un problema. Porque ahora todo es verde, todo es verde. Hay mucho greenwashing. Todas las empresas trabajan de forma sostenible, entre comillas. Por lo tanto, el tema es también cómo establecer unas normas, establecer un poco qué es verde y qué no lo es. Y nosotros lo hablábamos antes, ¿no? En cuanto a la taxonomía europea, que no distingue entre energía procedente del gas y el petróleo y la energía renovable, por lo menos no lo hace demasiado. Por lo tanto, en mi opinión, creo que estos productos verdes sí que tienen demanda en este momento, pero establecer qué es verde y qué no es verde o no lo suficientemente verde también sería muy importante en estos momentos. Gracias. Bueno, pues no sé, Adriana, si quieres añadir algo sobre los clientes. Bueno, me interesó también me interesa opinar sobre esto, porque dentro de poco se va a promulgar una normativa, ¿no?, en cuanto a la due diligence en la cadena de suministro. Realmente, desde el punto de vista del banco, es muy interesante ver cómo la conversación con nuestros pequeños clientes también se centran en estas cuestiones, porque las pymes no están sujetas a esta normativa, solamente las pymes que cotizan en bolsa, pero las grandes empresas sí, y tienen que empezar a emitir informes en cuanto a las emisiones. Pero sí que creemos que las pymes se van a ver impactadas indirectamente por presiones de sus grandes clientes, los bancos, etcétera, para intentar obtener mayor información sobre sobre si sus prácticas son sostenibles o no. Por tanto, nos interesa mucho entender desde el punto de vista del banco
pues qué es lo que hace falta, ¿no? En cuanto a datos del clima y pues hasta qué punto los clientes se abordan el tema de las emisiones del Scope 3. Nuestro grupo básicamente no trabaja con grandes empresas. Con algunas grandes empresas sí trabajamos, pero creo que nuestra prioridad son las pequeñas y medianas empresas. Y sí que es verdad que las pequeñas empresas no tienen que cumplir con esta normativa que has mencionado, pero también está el Acuerdo de París, que les obliga a cumplir con estas cosas a corto plazo. En lo que estamos trabajando en este momento con ellos, por ejemplo, estamos empezando a ofrecerles, diría yo, productos sencillos, que no sean demasiado complicados. Cuando empezamos a trabajar con ellos en la construcción del edificio, les preguntamos, ¿vais a poner paneles solares? Y en ese caso, nosotros los vamos a financiar y las vamos a financiar con un plan de garantías del ICO para daros un mejor precio y un mejor tipo de interés. Por lo tanto, es verdad que en este momento pues no están obligados a cumplir con la normativa, porque no son grandes empresas. Pero si no empiezan ahora a dar pequeños pasos en esa dirección, no van a poder ser competitivos a corto plazo, o bueno, ni tampoco en el medio y el largo plazo. Entonces, lo que les ofrecemos, estamos empezando a hacer es concienciar a las pequeñas empresas sobre esta situación, explicándoles que podrían hacer más. Por ejemplo, colocar paneles solares. En España es fácil hacerlo. No estoy diciendo que haya que utilizar aerotermia, pero empezar a dar pequeños pasos para construir, para ser más sostenibles y al final, desde luego, esto redundará en que serán más competitivas. Sí, has mencionado la competitividad y creo que es un factor importantísimo. La mayor parte de las pymes lo entienden. En este informe que mencionaba yo hay ejemplos muy claros de líderes, empresas en las que el CEO es muy consciente de todo esto y pues son conscientes de que las pymes van a tener presiones, ¿no?, de las grandes empresas que quieren descarbonizar su cadena de valor. Y ya hay soluciones que se están poniendo en marcha. Y ahora estas empresas, pues las empresas que sí se han puesto las pilas con lo verde, están consiguiendo nuevos contratos y nuevas oportunidades por parte de sus clientes, que son grandes empresas. Y es importante, ¿no?, explicarle a los clientes que las cosas están cambiando y que habrá nuevas normas y al final todo el mundo va a tener que cumplir con este tipo de normativa. Por lo tanto, cuanto antes se empiece a hacer, mejor. Sí. Bueno, en cuanto desde el punto de vista de los mercados en vías de desarrollo, necesitamos una mayor demanda de activos de carbono. Si no podemos generar esta demanda localmente con nuestros clientes, pues según el Acuerdo de París, se necesita mejorar la demanda o mejorar la financiación donde las pequeñas empresas, por ejemplo en Nigeria, puedan recibir una compensación económica por las acciones que están tomando para combatir el cambio climático, y de esta forma sería más fácil, pues por ejemplo, conseguir créditos de carbono. Y si me lo permite, o por ejemplo, si ponemos unos paneles en el tejado de una vivienda, pues poder de esta forma pues obtener ciertos créditos de carbono que ayuden a ampliar el mercado de las energías verdes. Pero por desgracia esto es muy complicado para las pequeñas empresas en nuestro entorno. Por lo tanto, está la necesidad de, en primer lugar, ampliar el abastecimiento de créditos de carbono. Hay que construir la capacidad técnica dentro de estas empresas para poder hacerlo, dentro de estas empresas o dentro de países como el nuestro, para que sea más accesible, ¿no? De esa forma se resolverían muchos problemas. O sea,
primero resuelves el tema financiero y luego amplías el mercado de soluciones verdes, especialmente en el ámbito energético. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de analizar, especialmente en los países en vías de desarrollo, que además de los grandes países como China, Brasil, India, donde hay mayores capacidades, pero en países más pequeños de África, pues existe necesidad de analizar esta capacidad técnica y agregar sistemas a los que pueden acceder, dentro de los cuales estas pequeñas empresas pueden acceder a créditos de carbono. ¿Y de dónde tiene que venir esto? ¿De los gobiernos? ¿De entidades multilaterales? Sí, claro, yo creo que especialmente de las multilaterales. Creo que los bancos de desarrollo están bien posicionados para ello, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Africano, la Unión Europea, pueden perfectamente ofrecer estos servicios técnicos y tener una conversación más amplia en cuanto a cómo se puede agregar los activos de carbono, porque lo que tenemos ahora es realmente son 10 o 500 o medio millón de toneladas para energía limpia para cocinar, una pequeña cantidad de carbono para la luz y la energía solar. Pero si pudiéramos ahora claramente establecer sistemas entre países, entre empresas, y el Banco de Desarrollo puede facilitar estos procesos y decir, por ejemplo, para todos los proyectos solares de este año podemos subastar, no sé, 500 millones de toneladas de carbono, ¿no? Y dar apoyo técnico para que estas empresas puedan acceder a estos créditos, y así se ampliaría el mercado de las energías renovables y también se resolvería el problema de financiación y los problemas técnicos aparejados. Muy interesante, o sea que estamos hablando de entidades multilaterales. ¿Alguna pregunta en el público? No veo muy bien, la luz es muy fuerte. Adelante. Gracias por esta mesa tan interesante. Soy Stefano del PNUD. Es muy interesante ver y poner el foco en las pymes, básicamente porque creo que las pymes desempeñan un papel importantísimo en el sector de desarrollo. Y la razón que lo explica es que las pymes representan la necesidad de las poblaciones locales. ¿Cuáles son las necesidades a nivel local y a nivel regional, ¿no? Esto está dado por los mercados locales, y los mercados locales desde luego son creados por la oferta y la demanda. Y entonces esto es especialmente cierto cuando pensamos en una transición energética justa. Hemos hablado mucho de lo que significa una transición energética justa, y una transición energética justa también se puede interpretar como una oportunidad, y lo hemos comentado mucho, como una oportunidad para el sector, para el empleo en el sector y todo esto, pero a veces nos olvidamos de que estas oportunidades proceden de las grandes empresas que ven esta transición energética como una oportunidad. O sea que mientras que sí que debe ser una oportunidad, especialmente para las pymes, para las grandes empresas también debe serlo para las pymes, porque como todos sabemos, el acceso a la energía es realmente un reto, ¿no?, en el continente africano. Por lo tanto, creo que esto representa una oportunidad para las pymes. Pero lo que yo me preguntaba es, cuando vas a un DFI, como decíais, como el Banco Mundial, o estas entidades, o el Banco de Desarrollo Africano, u otras instituciones de este tipo, lo que buscan son grandes inversiones agregadas, ¿no?, acumuladas. Y esto es un reto importante para las pymes. ¿Por qué? Bueno, pues porque las pymes están allí en su lugar, en su región, y depende de nosotros establecer las conexiones. Por lo tanto, en vuestra opinión, ¿cuál podría ser
el ecosistema adecuado en el que una pyme pueda representar o pueda escalar, ¿no? Pueda hacerse más grande y pueda garantizar la sostenibilidad de estas empresas. Gracias. Bueno, yo creo que puedo contestar esto que se ha preguntado. Para estas pymes hay varios factores, ¿no? Que condicionan el ecosistema. Uno de ellos son las políticas gubernamentales y la normativa. Al principio hablamos de algunos de estos temas, especialmente los subsidios, las ayudas, los incentivos. Y luego también está el tema de la financiación, donde realmente veo un papel importante, ¿no? En cuanto a la financiación del carbono, porque en algunos de estos países el coste del dinero es muy elevado. Aquí en Europa podéis ir a un banco con una buena propuesta y te dan un préstamo tipo de interés del 5 o 6%, pero en mi país siempre está por encima del 22%, entre el 22 y el 25%. Entonces, es desmedido, ¿no? El interés que se paga por los préstamos. Y hay otros problemas también, ¿no? Por lo tanto, la financiación del carbono es un factor crítico para ese ecosistema. La formación técnica, la formación profesional, algo de mediación también hace falta para ayudar al crecimiento de las pymes. Y el ejemplo que tú has dado realmente es fantástico. Crear ese tipo de entorno que permita que las empresas sean visionarias y puedan crecer y que puedan fusionarse, por ejemplo, es fantástico. Sé que para las pequeñas empresas es difícil pensar en las fusiones, ¿no? Porque hay muchas incertidumbres, pero yo creo que sí, que podría ser interesante el desarrollo de un agregador. En mi país hay bancos de desarrollo domésticos, bancos de financiación doméstica, tenemos el banco de la industria, el banco de la agricultura, no tenemos un banco específico para la energía, pero existe necesidad de una especie de agregador, una institución de financiación para el desarrollo. Creo que los donantes pueden empezar a mirar en esa dirección. Sí, evidentemente los donantes tienen que desempeñar un papel y ver cómo se puede construir una escala mayor, porque yo sé que en el sector de las renovables, especialmente desde el punto de vista de los donantes, lo pequeño siempre es fantástico. 1 kilovatio aquí, 10 kilovatios por allí, y al final terminas ofreciendo servicios energéticos que no son muy productivos. O sea, simplemente pues enciendes luces en algunos pueblos. O sea, esto no es suficiente. Hace falta un volumen mayor, ¿no? Para que la gente realmente pueda cambiar su vida, crear puestos de trabajo, producir cosas, resolver problemas sociales importantes, dar energía a las escuelas. En mi comunidad, donde yo vivo, tenemos 65 escuelas primarias, todas ellas, ninguna de ellas tiene electricidad. Por lo tanto, entonces, ¿cómo comienzas a enseñar destrezas digitales, informática? Pues cuando ninguna escuela primaria tiene energía eléctrica. Por lo tanto, hace falta más que estos foros de energías renovables para tener un impacto. Y ahí es donde las pymes, tanto en Europa como en otros países y las de África, pueden trabajar juntas para construir empresas más fuertes y ofrecer servicios energéticos que realmente sean transformadores. Sí, si me lo permites, Jaime, estás hablando de hacer las cosas juntos, es muy importante. Se ha dicho antes también. Yo creo que tenemos que dejar muy claro
que solo puede funcionar todo esto con un co-desarrollo. Hace falta que todo el mundo, las instituciones bancarias, los bancos, los gobiernos, los ONGs, el sector privado y las pymes y empresas más grandes trabajen conjuntamente para crear y para mejorar este ecosistema. Claramente no es solamente una cuestión para pymes o para temas de financiación, es una cosa que afecta a todos los niveles, ¿no? Cada uno que utilice su experiencia para encontrar mejores soluciones para todos, para las pymes y para todos. Y si me lo permiten, me gustaría añadir algo a lo que se señaló en cuanto a este ecosistema para las pymes. Yo creo que esto es algo que habría también que investigar en el contexto público, en las licitaciones públicas. En Francia y también en España, de hecho, y en muchos otros países, pues tenemos sistemas de concursos públicos o licitaciones públicas, y esa también es una forma muy interesante de investigar para propiciar un marco más propicio para las pymes, para la innovación. Realmente, pues lo que estamos haciendo es impulsar todo esto en Francia para tener licitaciones específicas para tecnologías innovadoras. Creo que esto también puede ser parte del ecosistema que podríamos implantar para que las pymes desempeñen un papel importante en la transición energética. Muy bien, sí. Estamos hablando de un tema muy interesante, y eso es precisamente lo que nosotros quisimos hacer en el proyecto que he mencionado. El año pasado nos pasamos todo el año llamando a las asociaciones empresariales en España para entender un poco cómo están ayudando a las pymes y también analizar la brecha de conocimientos, no solo dentro de las pymes, sino dentro de las plataformas que intentan pues hacer que sean más competitivas y ayudarlas en su día a día. Por tanto, lo que tenemos que hacer es que participen todos los actores. Es importante que los gobiernos asuman un papel importante, ¿no? En todas las tareas de emisión de informes y todas las tareas, pero también hace falta un enfoque en el que las bases también colaboren, ¿no? Hace falta una colaboración entre los bancos, las empresas que quieren reducir sus emisiones y otros actores que les interese también que las pymes también se descarbonicen. El año pasado nos contactamos a más de 300 pymes. Este año la idea es contactar con 1000 pymes, y lo que queremos es difundir las iniciativas que queremos promover y construir una red de sostenibilidad dentro de España, pero desde luego también en otros países. Y algo muy interesante es tener contables, ¿no? a bordo, ¿no? Porque los contables hablan mucho con las pymes y también les pueden asesorar en cuanto a cómo reducir su huella de carbono. Por lo tanto, estamos trabajando con contables para que se incorporen a esta red de sostenibilidad. Y por último, en cuanto a la barrera financiera, que es otra brecha que existe, he mencionado cómo queremos hablar con las entidades bancarias para asegurarnos de que hay financiación disponible para las pymes. También nos decían que les hace falta formar a sus equipos comerciales, por lo tanto es un tema de capacidad que hay que abordar. Y también desde la esfera pública, los fondos públicos también tienen que tener mayor diversidad de beneficiarios, porque vemos que muchos fondos se dedican a empresas grandes, pero no muchas empresas pequeñas. Tenemos que facilitar que las empresas pequeñas accedan a esos fondos, y también las compras públicas también deben incentivar las innovaciones. Y por último, hace falta una reforma del impuesto verde. Se han mencionado los impuestos sobre los combustibles fósiles. Tenemos que tener un nuevo sistema fiscal que incentive las prácticas verdes en las pymes, que haga que, por ejemplo, los vehículos eléctricos se abaraten para que la gente empiece a utilizar este tipo de vehículos y no, por ejemplo, los que dañan más nuestro planeta. Bueno, mis compañeros ya han explicado todo perfectamente, pero quiero añadir que también, como consumidores, cuando elegimos trabajar
no cuando pensamos en un modelo de negocios o una empresa, pero en nuestra vida personal, en nuestro día a día, cuando decidimos trabajar con otra empresa diferente porque hace las cosas de forma distinta, también actuamos como parte del ecosistema. Cuando elegimos una pequeña empresa como nuestro proveedor de energía verde, o cuando elegimos una pequeña empresa, no solamente pensando en renovables, pero cuando eliges una pequeña empresa como tu distribuidor de productos agrícolas, pues como consumidores somos también parte de este ecosistema, y lo que estamos pidiendo como consumidores es algo importantísimo, que es que se cambie el sistema. Por ejemplo, lo digo nuevamente, si pones el dinero en un banco, que por ejemplo que no solo invierta en renovables, sino también pone el dinero en energías convencionales, tú también eres parte de esa decisión, porque es tu dinero. Si pensamos en el contexto europeo, nuestro colega tiene razón, porque para poder acceder a la financiación en estos países, acceder a la financiación en algunos países en vía de desarrollo es más difícil, pero hay bancos que están invirtiendo en países en vías de desarrollo para mejorar este acceso. Por tanto, como consumidor puedes decidir a dónde, en qué se va a gastar el dinero, y también es importante hacerlo porque tenemos porque todo esto también tiene impacto. Tenemos siempre con nuestras propias decisiones un impacto importante. Sí, es muy cierto eso. Diana, Adriana, no. Bueno, a lo mejor porque no volvemos al público. Veo que nos quedamos en tiempo y que ya vamos a ir terminando. Another question. You want to sit? Como ha dicho Eva was saying, if you have any other questions, otherwise Eva, si no tenéis ninguna pregunta más, anyone? Nos vamos a ir terminando. ¿No hay nadie? Muy bien. Then I've got Pues some reflections yo tengo here, algunas so reflexiones. I think we can have 2-3 minutes each 2-3 one minutos for cada making uno like a final, para una final última thoughts on this. I think reflexión. it's been a really Creo que ha interesting sido un panel. panel, un grupo The main barriers interesantísimo. little Hemos repasado companies, las medium-sized companies, are facing. las barreras y I've los got impedimentos 2 different comments. One is que tienen en su camino las pymes. Tengo dos comentarios. SMEs in Las renewables or pymes renewables can make SMEs more pueden profitable. las pymes renewables pueden can hacer give que more las renovables opportunities sean... to Las SMEs. renovables pueden dar And más the other one is the oportunidades a las barriers pymes, y las pymes pueden hacer que las renovables sean más viables. SMEs are facing. If Y we're talking, I think si hablamos de mainly problemas three y de groups. impedimentos, First creo que one, principalmente hay, por un lado, from Nigeria, the access to Ewa energy. ha hablado del Maybe acceso a it la may be- energía, it is a barrier, but not only que for SMEs, for the entire es un society. problema who has no ya this para access. las So pymes, it's like sino a para basic. toda la sociedad en And then Nigeria. the size of the Luego el SMEs, tamaño this de can las drive to a lot of de las different issues. pymes Knowledge, lack of también knowledge, technology, lack puede llevar consigo human problemas, resources, falta de lack tecnología, of falta de finance, recursos humanos, size, falta de financiación debido a los like this. tamaños. And then third one, Y luego we can talk about the regulation. la and we can put these, regulación fossil fuel subsidies inside this y las regulation, and subvenciones these carbon initiatives. que la administración facilita a So I would la like to hear energía your convencional. final Me gustaría thoughts on oír this. How can vuestras renewables últimas help reflexiones SMEs sobre or esto. SMEs inside the ¿Cómo las renewables? pymes pueden went out incidir deep en on las here. renovables y We cómo think las we have renovables pueden talked about incidir all the en most las important pymes? ones, even though we already have. Y estas otras cuestiones que he mencionado. So please, Celine, if you Por want to favor, start. Celine. Bueno, voy a part of hablar the de la question segunda that, parte, do not have a clear idea on the que no first tengo part, sobre but, la primera una idea no, it's demasiado okay. clara, pero I no, like está my bien. colleagues, and so the Mis first colegas part, pueden I think contribuir. as we said, we've Como said, has dicho, many hemos things about dicho the mucho main de barriers for the los SMEs, impedimentos principales y de los obstáculos
que tienen las pymes en la transición energética, hay quizá una cuestión que me gustaría mencionar, que es la necesidad de reglas y normas claras. Esta cuestión ha sido discutida y debatida en las diferentes sesiones en estos 3 días, pero va a ser difícil añadir algo pero yo creo que si la regulación y la legislación y la normativa no son adecuadas, no se va a poder hacer gran cosa con las pymes y van a tener más dificultades. La normativa es clave y la normativa necesita también. Conocemos la crisis en la que estamos, en Europa especialmente, y también internacionalmente después de la COVID, la guerra de Ucrania. Por supuesto necesitamos tener normativa que ofrezca soluciones a corto plazo, pero necesitamos también normativa que ofrezca a todos los actores implicados del sector energético una visibilidad a largo plazo y clara. Esto va a ser clave, especialmente para las pymes, y va a ayudar a encontrar nuevas soluciones de financiación, va a ayudar a las pymes a encontrar nuevas maneras de desarrollarse y de formar parte de esta transición energética, porque si solo tenemos soluciones a corto plazo, eso no va a ayudar a todos los socios de interés implicados en la transición energética, agrícola, para invertir y dar apoyo a este proceso. Yo creo que eso es clave. Para mí, brevemente, creo que la situación de hoy en día, el panorama no es óptimo. El panorama donde las empresas tradicionales grandes son suministradores de servicios basados en combustibles fósiles. Las pymes pequeñas están dentro del sector de las renovables. Eso no es bueno, no es aceptable. Entonces, creo que es importante para los países como el mío garantizar que haya que de alguna forma las grandes empresas estén obligadas a suministrar un porcentaje de las soluciones energéticas y que esta sea renovable. Para Nigeria, por ejemplo, debería ser así. Esas grandes empresas que suministran electricidad deben tener un plan, un 10, un 20% dedicado a las renovables y que eso se regule. La otra cuestión, la otra estrategia, que no estoy tan seguro de cómo poder conseguirla, es que necesitamos un camino para que las pymes puedan crecer y pasar de pequeñas a medianas y luego crecer más, porque es importante en cuanto a los servicios energéticos proporcionados, suministrados y el valor, sobre todo en términos de empleo. Es muy importante en cuanto a creación de empleo, y esto no solo son empleos directos de las pymes energéticas, sino los empleos indirectos generados en la cadena de valor. Lo pequeño no siempre es hermoso, no siempre te proporciona todos estos beneficios. Los beneficios, necesitamos un camino de crecimiento. Sí, creo que ese es uno de los mensajes clave. Adriana, bueno, para resumir, mis conclusiones también de hoy, el motivo, hay oportunidades de negocio claras, cada vez más con la crisis energética y climática, las soluciones ya no parecen tan a largo plazo, los incentivos están cambiando
Quizás sea caro instalar las placas solares, pero ahora debido a los altos precios de la energía salen a la larga menos caros y nos van a ayudar a reducir costes cada vez más. Por lo tanto, la posibilidad de negocio está ahí y debemos acelerar estas actividades. Por otro lado, la intención, la vocación también está ahí. Las pymes muestran que es posible empezar a actuar. Hay casos, hay ejemplos en diferentes sectores y también los impedimentos y los obstáculos que hay que abordar y superar para que este camino se facilite. Hemos hablado de los conocimientos, la brecha de conocimientos, y también es clave hacer un abordaje de abajo arriba, movilizar a todos los socios de interés, y también la parte que tiene que ver con las políticas y la economía es muy importante. Hasta ahora se han centrado las políticas solo en las grandes empresas y las grandes empresas a veces no pueden cumplir o les cuesta cumplir la normativa, pero las pequeñas más todavía. La financiación es clave, la formación es clave para que no sea todo de arriba abajo el abordaje, porque los gobiernos no van a estar contentos y los votantes tampoco. Tenemos que tener un abordaje integral. Y también los empleos son consecuencia, la creación de empleos es consecuencia de todo esto. Ayer estuve en un grupo, en una mesa organizada por una asociación de energía eólica, y todo el mundo en el público preguntaba ¿cuántos empleos vais a crear? Y al final eso es lo que le importa a la gente, poner la comida encima de la mesa al final. Y eso solo va a ser posible si aprovechamos esta oportunidad y hacemos que todos los negocios sean más competitivos. Y los empleados y los que no tengan, y los parados, que en España hay muchos, jóvenes como yo, que no tienen empleo, podrán encontrar nuevas oportunidades gracias a la transición. Gracias, Adriana. María, bueno, yo he venido a esta reunión con mucho optimismo porque la mayor parte de las cosas ya han sido explicadas por el resto de mis colegas. Estamos en un buen momento para el sector en España. Es verdad que tenemos desafíos, pero a nivel europeo creo que estamos en un buen momento para el sector de las renovables y para las pymes en este contexto. Hay desafíos, pero también es un buen momento después de las dos crisis. Pero también, escuchando a nuestro colega, al resto de los ponentes, estaba pensando que también tenemos el contexto europeo y se nos olvida que hay otras realidades y el cambio climático no conoce fronteras ni países. Y creo que la cuestión es cómo implicar a los países emergentes, a pymes de países emergentes en esto. Y ahora tenemos muchas herramientas, por ejemplo, hablando de empleo, ahora es posible formar a la gente con Internet o con otras herramientas que antes no estaban al alcance de la mano, y quizá para los países europeos desarrollados o en principio desarrollados podríamos hacer más también para otras realidades. Es mi conclusión para este panel. Pues muy bien, muchas gracias, María. Tenemos 4 minutos. No sé si hay alguna otra cuestión, comentario. Muy bien, pues entonces vamos a terminar 3 minutos antes del final. Ha sido un foro muy interesante. Hemos hablado de todos estos asuntos, estos 3 días, hablando de energías renovables en diferentes contextos, y creo que ha sido muy interesante este foro. Por lo menos para mí ha sido muy interesante. Y me gustaría daros las gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.